Muy buenas tardes. Para mí un honor y un gusto estar en tan distinguido foro. Mesa directiva académicos, de verdad un gusto. Como ya lo comentó la doctora Poitevin, voy a hablar de los avances en radiooncología específicamente para pacientes con oligometástasis en nuestro país en este año. Me gustaría empezar con esta diapositiva que se me hace muy ilustrativa en cuanto a cómo ha evolucionado la radioterapia en los últimos años. Sabemos que en los años 60, 80 teníamos la radioterapia 2D que se guiaba por fluoroscopía y realmente no teníamos una definición del volumen tumoral, no se veían los órganos de riesgo, era basada pues prácticamente en límites óseos y pues la toxicidad que venía con esto pues era muchas veces sobrepasaba el beneficio de la radiación. Después vino la radioterapia 3D o conformal, que empezó a usar la tomografía para hacer las planeaciones y aunque aquí ya veíamos los órganos de riesgo, como en este caso vejiga y recto, la conformalidad de la dosis pues no era óptima. Ya para finales de los 90 y 2000 llegó la IMRT y BIMAT, que es ahora lo que usamos con mayor frecuencia, que como podemos observar, la dosis se conforma tan caprichosamente como queramos y esto permite que órganos de riesgo, como en este caso vejiga y recto, pues reciban menos dosis de radiación. Y lo que nos ocupa principalmente ahora es la radiocirugía, que podemos tener conformaciones de dosis como esta que puse aquí, en la que tratamos una vértebra y excluimos el canal medular, el corazón, el esófago, entonces dependiendo obviamente del sitio. Entonces, conforme avanza la tecnología, cada vez nos acercamos más a este objetivo de esculpir la dosis para beneficio del paciente. Ya la doctora Poitevin nos explicó bastante bien cómo funcionan estos tratamientos. Son tratamientos no invasivos, el paciente está generalmente acostado, se localiza el histocentro del tumor y ahí se da el tratamiento. Dependiendo del caso, el tamaño de la lesión, pues son tratamientos de 15, 20 minutos y pues nada más, se hace una verificación antes de dar el tratamiento para garantizarnos que estamos en el sitio correcto. Ahora, ya la doctora comentó cómo ha ido evolucionando el pronóstico de los pacientes a lo largo de los años. Un medidor que usamos con bastante frecuencia es la supervivencia a 5 años. Y podemos ver aquí, por ejemplo, de los años 70 a 2010 más o menos, la supervivencia a 5 años en todos los tipos de cáncer subió de 50% hasta el 60%, 67%. Vemos tumores en los que el avance fue mayor, como próstata, que subió de 70 a casi 100% vivos a 5 años. Las neoplasias hematológicas, como son los linfomas, leucemia y mieloma, también dieron un salto bastante grande. Y aunque tenemos algunos como páncreas, sistema nervioso central, que nos falta todavía mejorar esta supervivencia, pues en general todos van hacia arriba. Entonces esto es algo que tenemos que aprovechar y todo esto viene pues de los avances en tratamientos sistémicos, como ya nos va a hablar el doctor Arrieta, y también de la tecnología como la radioterapia. Entonces, bueno, supervivencia 5 años por tipo de cáncer. Obviamente son enfermedades heterogéneas, no todos los tipos de cáncer son iguales. Tenemos el del sistema nervioso central, páncreas, tubo digestivo alto, que son particularmente agresivos. Tenemos aquí en el espectro medio vejiga, ovario, riñón, recto. Y los tumores que tienen mejor pronóstico en general, pues próstata, mama, útero. Entonces, aquí lo podemos dividir. Entonces, pues es una enfermedad bastante heterogénea y si todavía la dividimos por estadio, sabemos que el pronóstico y el resultado de los tratamientos va a ir estrictamente relacionado al estadio clínico en el que se diagnostica el paciente. Obviamente un estadio temprano va a tener una mejor supervivencia que un estadio metastásico. Y también va a importar el sitio donde tengamos la lesión. Por ejemplo, este es un estudio en pacientes con cáncer de mama, en el que vemos que las pacientes con metástasis óseas tienen una mejor supervivencia que, por ejemplo, las pacientes que tienen lesiones en sistema nervioso central. Entonces, toda esta situación hace todavía más heterogéneo el estadio clínico 4. Y bueno, oligometástasis, como ya lo describió la doctora, no es el mismo concepto que una enfermedad diseminada en la que tenemos muchos sitios y órganos afectados. Oligometástasis nos referimos a pocos sitios y pocos órganos. Hay varias definiciones ya aprobadas
y en general todas dicen que es independiente del sitio primario y de la histología. Y en general se toma como válido que sean hasta 5 lesiones metastásicas o, como lo comenta el consenso de Dublín, dice que hasta 3 órganos afectados. Y esta definición es relevante cuando un tratamiento radical es técnicamente posible, si no pierde la relevancia estar definiendo si es oligometástasis o no, y que de alguna manera el tratamiento radical a los sitios metastásicos va a modificar el curso de la enfermedad, si no, obviamente carecería de sentido. En este consenso se utiliza el control local a largo plazo en lugar de cura, y como ya lo comenté, son máximo 5 lesiones o 3 órganos afectados, y en general no se considera en este oligometástasis cuando hay afección de serosa o de médula ósea. Esto pues se considera ya enfermedad diseminada. ¿Y cuál es la diferencia clínica? Estos son pacientes con melanoma tratados con radiocirugía cuando tienen oligometástasis a cuando hay enfermedad extensa. Y vemos que la supervivencia global, aunque ambos son estadio clínico 4, se va a separar las curvas. Y lo mismo vemos en cáncer de pulmón, en este estudio en el que la mejor supervivencia la tienen los pacientes con oligometástasis versus los que tienen enfermedad diseminada. Otro punto es que las metástasis al sistema nervioso central sin tratamiento tenían una supervivencia muy pobre de 1 a 3 meses. Antes generalmente se trataban con radioterapia cráneo total. Eso ha cambiado, ya son muy pocas las indicaciones de cráneo total. Ahorita el doctor Sergio Moreno nos va a explicar esto, pero con la radiocirugía se ha alargado la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en estos pacientes. Antes se creían que eran incurables hasta que se definió este subtipo de escenario que es la oligometástasis. Si se hacen esta pregunta, si el cáncer en estadio 4 se puede curar. Entonces, todo esto nos lleva a preguntas como si vale la pena brindar control local en lesiones en una enfermedad metastásica. ¿Esto va a generar algún beneficio clínico? ¿Se traduce en mejor supervivencia o solo en periodo libre de enfermedad? Y si la enfermedad oligometastásica pudiera ser curable. La doctora ya nos explicó el efecto abscopal. Este es un gran aliado cuando hacemos radiocirugía y lo combinamos con inmunoterapia, como ya nos van a hablar en un momento el doctor Arrieta, porque la radiocirugía tiene una característica que no tiene la radioterapia fraccionada normal. Es una dosis ablativa y genera tal apoptosis que la liberación de antígenos es masiva y todos estos van a la célula presentadora de antígeno y de ahí a la célula efectora. Entonces, aunque solo hayamos radiado este tumor, todas estas células van a identificar los antígenos en otras células tumorales y es el sistema inmune quien va a hacer el trabajo. Entonces, no necesitamos no necesitamos radiar todos los tumores, sino que podemos hacer uso de este mecanismo. Obviamente, pues desafortunadamente no en todos los pacientes funciona, pero hemos visto muy buenos resultados radiando algunos tumores clave y combinándolo con inmunoterapia y desaparecen los tumores no irradiados. Este es un estudio clásico para nosotros en cuanto a resultados en pacientes con oligometástasis. Lo que hicieron fue juntar pacientes que tenían varios tipos de cáncer, ahorita los voy a comentar, y a unos les dieron tratamiento paliativo con radioterapia y el estándar de tratamiento, ya sea quimio o bloqueo hormonal según el caso. Y acá en el brazo 2 era el estándar de tratamiento más radiocirugía. Entonces, aquí es bien importante porque los dos brazos recibieron radiación, pero una fue en un esquema paliativo y otra en dosis ablativa, que fue la radiocirugía. Entonces, en supervivencia global se vio una mejoría en los pacientes que recibieron radiocirugía. Fueron pacientes con cáncer de mama, colon, pulmón y próstata. La supervivencia media fue de 28 a 41 meses. Obviamente, el máximo 5 sitios tratados. Se incluyeron todos estos sitios de metástasis. Y en supervivencia libre de progresión, pues ya se vio un efecto mayor, ¿no? Eran pocos pacientes, este estudio se está ampliando y bueno, vemos que la supervivencia libre de progresión fue de 6 contra 12 meses en los pacientes que recibieron radiocirugía más la terapia estándar. Obviamente no pueden dejar de recibir el tratamiento sistémico porque es una enfermedad en estadio 4. Hay otro estudio de la base de datos de Estados Unidos con casi 45,000 pacientes en los que de cáncer de pulmón estadio clínico 4
13% recibió inmuno, 46% radioterapia externa y el casi 5% radiocirugía. Aquí vimos cómo la diferencia entre la inmuno y la quimioterapia a favor de la inmuno. Y vemos que los pacientes, todos estos son estadio 4, los pacientes que recibieron radioterapia estereotáxica o radiocirugía más inmunoterapia fueron los que tuvieron una mejoría sobre todos los demás. Entonces, bueno, pues cada vez tenemos más evidencia de esto, ¿no? Y esto pues se vio el beneficio en todos los subgrupos de pacientes. Entonces, es muy evidente el beneficio que genera la radiocirugía con la inmunoterapia en el estadio 4. Este es otro estudio de cáncer de próstata en el que le dan un enfoque distinto. Aquí no trataron la lesión metastásica, son pacientes con metástasis, pero aquí se enfocaron en tratar la enfermedad local, dar radioterapia a la próstata. Quisieron ver si esto tenía algún impacto en la supervivencia. Fueron más de 2,000 pacientes y cuando analizan toda la corte de manera conjunta, no ven ninguna diferencia en los pacientes en los que recibieron solo el bloqueo hormonal más la quimio o el tratamiento que haya decidido en su momento el oncólogo versus los que recibieron radiación local. Sin embargo, cuando lo dividen, aquí no le llaman oligometastásico, le llaman baja carga tumoral, pero para fines prácticos se entiende lo mismo. Los pacientes con baja carga tumoral sí tuvieron un beneficio cuando recibían radioterapia local versus los que tenían alta carga tumoral. Entonces, esto nos ayuda un poco a decidir qué paciente realmente se va a beneficiar de un tratamiento más radical o más agresivo en cuanto a radioterapia. Algunos casos clínicos de lo que se puede hacer con radiocirugía. Este es un paciente con cáncer de próstata oligometastásico en el que se trataron 2 lesiones con radiocirugía. Como podemos ver, son lesiones muy localizadas, muy precisas y realmente la toxicidad en estos pacientes es mínima. Este es un paciente también con cáncer de próstata que tuvo una recurrencia en un ganglio perirectal y también le dimos radiocirugía a esta lesión y el paciente está pues ahorita libre de bloqueo hormonal y con antígeno de 0. Obviamente está en vigilancia. Este es otro paciente con cáncer de próstata que tuvo una recurrencia en sistema nervioso central. La lesión estaba pues prácticamente de 3 centímetros y después del tratamiento con radiocirugía quedó este pequeño remanente y prácticamente asintomático. Y también podemos hacer, es muy frecuente que veamos pacientes que llegan para radioterapia como tratamiento radical en cáncer de próstata y que en el PET vemos lesiones aisladas como esta. Es frecuente en las cabezas femorales o en el pubis, en el isquion, generalmente en los huesos de la pelvis y podemos hacer esto con radioterapia. Digo, esto no es radiocirugía, pero se puede hacer el tratamiento convencional radical más tratar de manera conjunta y al mismo tiempo la lesión metastásica. Este es un paciente con un cáncer de pulmón en el que se trató con radiocirugía y vemos resultados tan rápido como si se fijan aquí cómo estaba el tumor y para la sesión número 4 de radiocirugía ya teníamos esta respuesta, que es algo que no vemos con radioterapia fraccionada, toma más tiempo. Y por último, este caso es un paciente con un hemangioendotelioma maligno metastásico a hígado, en el que tenía varias lesiones y no pudimos tratar todas. Escogimos cuáles tratar con radiocirugía y otras se quedaron sin radiar. Se le dio inmunoterapia y el paciente tuvo respuesta completa no solo en hígado, tenía lesiones pulmonares que también tuvieron una respuesta. Entonces fue un caso muy bonito. Y bueno, a manera de conclusiones, con el paso de los años y el avance de la medicina, la tendencia de muchos tipos de cánceres a volverse estadios crónicos. La enfermedad metastásica se puede dividir en distintas entidades dependiendo de la carga tumoral y al final esto ayudarnos a definir el tratamiento. Cada vez contamos con más herramientas tanto sistémicas como terapia dirigida, inmunoterapia, así como tratamientos locales incluyendo la radioterapia y la supervivencia de los pacientes con cáncer se ha ido incrementando, pero bueno, aún hay mucho por hacer. Y pues ver un PET negativo es nuestra mejor recompensa al final. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.